Hablamos de que el desorden y los problemas que había, los celos, las contenciones, no se dieron solo acá en este primer tiempo de la iglesia, sino también más adelante. ¿En qué otra iglesia hablamos el domingo pasado? En Corinto. Muy bien. Y hice yo un resumen de todos los problemas que había y les dije, si después de conocer eso no valorábamos nuestra congregación, ¿no? Pero aún así, a pesar de todo eso, dijimos, ¿la iglesia es de Pablo? ¿Era de Apolos? ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo, porque Él la ganó con su propia sangre, ¿sí? Así que por eso es que el Espíritu también movilizó a estos hermanos, a Pablo en este caso, tantas veces para poder escribir la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo. Porque nosotros somos columna y baluarte o cimiento de la verdad. A veces nos miramos al espejo y decimos, ¿cómo puede ser esto, no? Con tantos errores que podemos tener. Pero fue la decisión de Dios. Hoy en el mundo que está oscuro y podrido, la única posibilidad que hay de que haya luz es por medio de nosotros, No bajan ángeles acá, no hay apariciones por allá. Hoy la posibilidad que tiene el mundo de poder ver a Jesús es reflejada a través de la iglesia. Por eso es tan importante lo que Cristo formó. Por eso también cuando uno escucha de hermanos que no se quieren congregar, como si fuesen llaneros solitarios, eso no es el espíritu de la iglesia, de lo que Cristo formó. Por eso habla de un cuerpo, y un cuerpo tiene que muchos miembros, ¿no? No todos servimos de la misma forma, no todos pensamos incluso de la misma forma, no todos vamos a activar o vamos a ser puestos en el mismo lugar, no todos somos un ojo, imagínense un solo ojo rodando, que es un cuerpo feo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Se quedaría quieto mirando para un lado, no se podría ni mover. Lo mismo acá, ¿no? No todos somos ojos, algunos son orejas, otros manos, otros pies. Y eso, esa metáfora que utiliza también su palabra es lo que es la iglesia. Y es importante que tengamos este concepto. Las hermanas empezaron a hablar de la santidad ayer, ¿no? Qué importante también pensar que una característica de la iglesia, ahora vamos a ver un poco esto, primeramente es esto, es mostrar la santidad, porque dice, sed santos, porque dice Dios. Porque yo soy santo. Y si nosotros somos hijos, ¿sí?, de Dios, y Él ha dado su Espíritu que es santo, el Espíritu Santo, que lo puso en nosotros, ¿cómo debería ser nuestra vida? Santa. ¿Sí? Entonces hablamos un poco también de la iglesia en Corinto. Aparentemente, por todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, era una de las iglesias con más problemas, y aún así el Señor los amó y nos sigue amando a todos, a pesar de los problemas que podamos tener. Por eso nos instruye su palabra a que podamos perfeccionarnos, ¿no?, y dejarnos perfeccionar. A veces somos un poco duros, ¿no? Y el Señor tiene que ese corazón de piedra hacerlo de carne, hacerlo blando. Sigue entonces el texto, nos quedamos en el verso 16, porque donde hay celos, capítulo 3, verso 16, perdón. Porque donde hay celos y contención, ¿hay cosas buenas? No puede haber cosas buenas, hay perturbación, fíjense, y toda obra perversa. Y esto es importante porque, por más dijimos como en Corinto, estaban todos los dones dados, esa iglesia grande tenía todos los dones, pero el que haya todos los dones en una iglesia no garantiza que sea una iglesia espiritual. Porque nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, si por más que hayan todos los dones o hermanos muy capacitados, pero si en su corazón albergan celos, hay contención, hay envidias, hay falta de amor, no puede avanzar la obra de Dios, y lo único que vamos a ver es perturbación, y dice toda obra perversa. ¿Y saben por qué toda obra perversa? Porque aunque las obras que uno pueda hacer sean en beneficio de alguien, si esa obra está hecha con un corazón que no es para agradar a Cristo, esa obra se quemó, Esa obra no llega a la presencia de Dios, no acumula tesoros en el cielo. Por eso es fuerte la palabra perversa. Ustedes pueden decir, bueno, pueden estar todos peleados y hacer cosas buenas. Sí, el mundo hace cosas buenas también. Hay altruismo en el mundo, ¿sí? Sin embargo, lo que tiene que prevalecer es que sea una obra hecha en el Espíritu, y en los caminos de Dios, con corazones sinceros para agradar primero a Dios, no a los hombres. Lo que yo hago no es para agradar al que me está mirando, ni siquiera para agradarme a mí mismo. Lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. El ejemplo, hablábamos también de Pablo y Silas, van a predicar allá en Filipos,
y fueron para agradar a Dios. Estando en la cárcel, ¿ustedes creen que era grato tener varillazos en la espalda, estar encepados? Y ellos oraban y cantaban, ¿por qué? Porque entendían que eso glorificaba a Dios a pesar de su situación. No es fácil esto, No es fácil, porque donde nos pasan algunas cositas difíciles, enseguida empezamos a tambalear a veces, ¿no? Pero en la obra obviamente hay obstáculos, hay problemas, hay persecuciones, hay enfermedades, hay de todo. Sin embargo, tenemos que buscar siempre agradar a Dios. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios y no agradarnos ni a nosotros ni a los hombres, entonces se disipa esto que hay acá, la contención, la ira, la envidia y las disputas. Y ahora da el contraste el verso 17. Yo había anotado acá, McDonald describe algo acerca de el hombre e incluso su sabiduría mundana. Se los leo rápidamente, eso lo sabemos nosotros, pero se los leo para que veamos el contraste de lo que es santo y de lo que está apartado de Dios. Dice: el hombre de sabiduría mundana tiene el corazón lleno de envidia y contienda. En su determinación, incluso a enriquecerse, se vuelve intolerante con todos los rivales o competidores. No hay nada noble en su conducta, no asciende a más altura que la tierra, vive para gratificar sus apetitos naturales y sus métodos son crueles, pérfidos y demoníacos. Habíamos leído esa escala descendente, ¿se acuerdan? Terrenal, animal, diabólica, ¿sí? Debajo de su traje bien planchado hay una vida de impureza. Su vida mental es sucia, su moralidad degradada, su manera de hablar inmunda. A mí me da tristeza escuchar a cristianos hablando como cualquier persona que va a la cancha. Y acá los vemos muy bien hablados, pero los vemos después afuera y decir: ¿qué pasó acá? ¿No? Nuestra forma de hablar tiene que marcar, esto es santidad también, Nuestra forma de hablar. En el hogar, en el trabajo, en la vida social, es constantemente contencioso. Y es duro y abrumador, rudo y crudo. No es fácil estar junto a él. Mantiene a la gente a distancia. Es prácticamente imposible razonar con él de manera tranquila. Su mente está ya decidida y sus opiniones no están sujetas a cambios. Es rencoroso y vengativo. Cuando atrapa a alguien en una falta o en un error, no muestra misericordia. Descarga un torrente de insultos, de descortesía y de malicia. Valora a las personas según el beneficio que pueda conseguir de ellas. Cuando ya no las puede usar más, es decir, cuando ya no tiene esperanza de sacar provecho de conocerlas, pierde todo interés en ellas. Finalmente, tiene dos caras, no es sincero. Nunca se puede estar seguro de él, ni de sus palabras, ni de sus acciones. Que la cruda realidad, ¿no? Pero más duro es saber que también esto está en nosotros a veces, porque acuérdense que hay un proceso de transformación y en ese proceso hay que despojarse. Esa es la palabra que utiliza. Despojarse es sacarse de encima lo que no es bueno. No es como una ropa que está mojada o sucia o que no está bien que la tengamos. Hay que despojarse. Incluso la figura del corredor dice en esa carrera que despójense todo peso, ¿no? Y realmente es eso en nuestra vida cuando hay falta de santidad, cuando hay pecado. Es un peso en la carrera y en el ministerio incluso. Y no es que solo nos afecta a nosotros, afecta a mi hermano. Primeramente afecta a los más cercanos, que son nuestros familiares, mi esposa, mis hijos, y después también la iglesia. Por eso qué importante que es, hermanos, buscar esto, ¿no? Buscar ser como Cristo. No es, obviamente me van a decir, es una vara muy alta, seguro, pero no es que nos dejó solos el Señor. Él nos capacitó con el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso que en humildad y en oración nosotros podemos ser como Cristo. No vamos a ser como Cristo en el sentido de la deidad, pero podemos tener el carácter de Cristo. Y lo vemos, ¿saben qué? La misma transformación del apóstol, ¿no? Hablábamos también el miércoles como una persona que consentía en la muerte de Esteban, ¿no? Y decir, ¿quién iba a pensar que Pablo, que era un rudo perseguidor, hoy estaba padeciendo por causa de Cristo? Bueno, eso es lo que el Espíritu hace en las personas, transforma. Y a veces también, ¿saben qué? Voy a hacerlo de forma personal. A veces me falta fe para creer que hay cosas de ahí que el Espíritu puede transformar. Y tenemos incluso a veces, como decía un hermano, pecados que son viejos amigos, ¿no?
que los tenemos ahí porque o no les damos importancia o pensamos que ya está hace tanto tiempo con nosotros que hasta nos da tristeza despedirlo, ¿no? Pero es importante saber esto, lo que quizás nos agrada de ese viejo amigo pecado, porque el pecado lo tenemos porque nos gratifica, ¿no? La carne, lo que sea, es algo que contrista al Espíritu Santo. Cuando entendemos esta dimensión de que no es solo nuestro cuerpo, nuestro yo, sino que en nosotros está Dios mismo y se pone triste y no puede actuar como debería actuar, ahí tiene que hacer un clic en nosotros y someternos para cambiar. El contraste lo vemos en el 17. Santiago le dice, ustedes quieren ser maestros, se creen sabios, pelean por posiciones de liderazgo, y dice, ustedes había dicho, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ahora les aclara cómo es la sabiduría de lo alto. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? ¿Por qué dice primeramente pura? Las mujeres hablaron ayer acerca de esto, ¿no? La pureza es una característica de la sabiduría divina porque es la misma esencia de Dios. Dios es santo. Entonces, primeramente tenemos que entender que aquel que profesa decir que es sabio en las cosas del Señor, ¿qué tiene que mostrar? Una vida pura, una vida santa. Dice ahí, a ver quién lo busca, que tiene el micrófono. Tengo los dos yo, Nico. Tenés los dos vos, bueno, entonces vas a leer cosas. Primera Juan 3:3. ¿Tenés ahí? Sí, ya lo tengo. Primera de Juan 3:3. dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, está hablando justamente del Señor, ¿no? Y de la esperanza que tenemos en el Señor, de la fe. Siempre la fe en Cristo nos va a llevar a purificarnos, nunca lo contrario. Siempre nos va a llevar a ser como Cristo es. Por eso la sabiduría, cuando nosotros pensamos que la sabiduría está solo o radica solo en ser inteligente o en tener conocimiento, la Biblia nos tira abajo esos argumentos, porque en esta lista no habla en ninguna manera de ser inteligente ni de tener conocimiento, habla de el carácter de Cristo reflejado en el cristiano. Lo segundo que dice, primero es pura, o sea, es santa, ¿sí? Después, ¿qué dice? Acá no, a veces se complica con ser pacífico. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero entendemos a qué se refiere. Después dice es amable, dice es la habilidad de extender a los demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con nosotros. A eso se refiere la amabilidad. Y después dice benigna, o sea, o es complaciente también significa, está dispuesto a ser persuadido, o sea, es la persona que tiene la capacidad y la humildad también de ser corregida, significa, no que es dura y determinada y absolutista, sino que está dispuesta también en amor a ser corregida. Eso es también benigna, no solo hacia los demás, sino consigo misma, ¿sí? O sea, está libre de soberbia. Después dice, llena de misericordia. Esa palabra se divide en dos, una es miseria y la otra es cordia, es corazón, ¿sí? Cordis. Y es justamente eso, es tener el corazón mirando a lo miserable. Es lo que hizo Dios con nosotros, pues nosotros éramos que podrida llaga. Sin embargo, Dios consideró esa miserabilidad y ¿qué hizo? ¿Dónde nos puso? ¿Dónde estamos hoy? Sentados, dice su palabra, lugares junto a Él, ¿no? Cosa también loca, si cabe la expresión, impensada, ¿no? No es entendible para nosotros cómo Él nos puede ver ya en esa eternidad junto a Él, ¿no? Siendo que tenemos todavía tantas cosas que cambiar. Dice después de buenos frutos. Esto es obviamente secundario a todo lo que es el carácter. Si tenemos todo lo demás, es imposible no mostrar buenos frutos, ¿no? El árbol bueno que da frutos buenos, y el árbol malo, frutos malos. Dice sin que, sin. Esa palabra significa que no es, que es imparcial, ¿sí? O sea que no discrimina, no hace distinción de personas. ¿Se acuerdan que Santiago les dice? Ellos estaban haciendo distinciones de personas. A ver dónde lo tengo anotado, lo anoté por algún lado. ¿Se acuerdan que dice si entra? ¿Dónde está? Pero no lo anoté porque digo, lo voy a encontrar fácil y al final. 2:1. Ahí está, buenísimo. Hermano mío, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción de personas. Esto es lo que significa sin incertidumbre, ¿eh? No hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas a la hora de amar. Y de hecho, nosotros no merecíamos nada y Él nos dio todo sin merecerlo. Y después habla de hipocresía, sabemos lo que es, ¿no? La palabra viene de los que actuaban y se ponían ¿qué? Una máscara, ¿no? Y actuaban una cosa y después cuando bajaban se sacaban la máscara y eran otra cosa. Bueno, sacate la careta, ¿sí? Fíjense cómo se relaciona la sabiduría que viene de lo alto. Dijimos, no es que está desvinculada del conocimiento de Dios, pero muy grande es lo que manifiesta el carácter de Cristo. Y ustedes cuando leen esto, ¿qué pasaje se les viene a la mente? ¿Qué les parece? A ver. Fíjense. Muy bien, Marita. Busquémoslo, repasémoslo. Gálatas 5:22. También, ¿saben con qué otro pasaje tiene relación? Sí, también. ¿Y qué más? El capítulo por excelencia, 1 Corintios 13, ¿qué dice? Cuando leen también ese capítulo está muy reflejado también. Fíjense cómo incluso cuando dice todas las características del amor es el amor ágape, es también la característica de Cristo. Cuando nosotros leemos ahí, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que no hay ley contra tales cosas. ¿Hay alguien que te pueda juzgar por tener amor? Delante de Dios nadie te puede juzgar por tener esto, porque justamente es el carácter de Cristo. Dice, si vivimos, el 24, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense cómo este texto, esta lectura se complementa también con lo que estaba pasando con los hermanos acá a los que le escribe Santiago. No vamos a leer 1 Corintios 13, ya lo conocen, véanlo después, repásenlo en vuestros hogares, pero van a ver cuántas similitudes hay también de aquellas cualidades del amor que es el carácter de Cristo y debe ser el carácter del cristiano. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otra versión dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, dice ahí en Mateo 5:9. Y dijimos, ampliamos un poquito más en esto de la paz. Dice, en cuanto dependa de ustedes, dice ahí en Romanos 12:18, que está de paz. No siempre depende de nosotros, ¿no? Pero dice, en cuanto dependa de ustedes, y créanme que es el mayor porcentaje, por lo general depende mucho más de nosotros que de que tenemos al lado, estar en paz. Y ese es un mandato también del Señor para con nosotros. Evitar la lucha siempre y promover la paz. Ser el pacificador no es solamente querer estar en paz y aislarme porque a mí me gusta la paz. No se trata de eso. Es ser activamente alguien que busca la paz. Y alguien que es activo en buscar la paz no se aleja de los conflictos, sino que trata de ¿qué? De poner un paño frío, de resolver, de no poner fuego, echar como dice leña al fuego. A veces en el afán de seguir la discusión la seguimos y hasta que una palabra se escapa de nuestra boca y se pudrió todo, ¿no? Y toda la posibilidad de lograr paz se tira abajo y eso lleva más tiempo, más dolores de cabeza, relaciones que a veces son difíciles de establecer. No siempre es fácil restablecer una amistad, hay que cuidar las amistades, hay que cuidar la hermandad, pero sobre todo también la amistad. No es tan sencillo tener amigos,
Y en la fe, en la iglesia, también los conflictos que surgen a veces no es tan sencillo resolverlos, no porque no tengamos la dotación de Dios, Dios nos dio todo para poder hacerlo, pero sino porque justamente está nuestro yo antes que la paz, buscar la paz que Dios dice que tenemos que buscar. Yo les pregunto, ¿vino Cristo a traer paz? Qué capciosa esa pregunta. María Marta, buscá ahí que tenés el micrófono, Mateo 10, 34 al 36. Más atrás, pasar el micrófono a José. José va a buscar Romanos 5.1 y Alicia va a buscar Colosenses 1.20. Mateo 10, 34 al 36, María Marta, dale. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bienvenido a mi casa, señor. ¿Qué pasó acá? ¿Acaso no estaba escrito que es el príncipe de paz? ¿Y entonces qué pasó? Bueno, es cuando uno lee estas cosas, obviamente sabe que hay un contexto detrás de lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Seguir a Cristo, como te dicen algunos que todo te va a ir bien, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad, es lo que el Señor dice acá. Vos me querés seguir a mí, tenés que estar dispuesto a que vas a ser rechazado. Vas a tener conflictos porque los demás están en tinieblas y vos estás en luz. Y eso lo hemos vivido todos los que estamos acá. Con parientes que no tienen a Cristo, amigos que a veces después tenemos que dejar esas amistades porque vemos que no contribuyen a lo espiritual, ¿no? Y esto es lo que el Señor dice. Y es lo que pasó a lo largo de la historia del cristianismo. Uno cuando evalúa la historia del cristianismo, hubo más sangre y espada en un tiempo, vos decís, ser cristiano no me conviene para nada, ¿no? No estoy habilitado para portar armas, para defender mi fe con la sangre, ni con... Debo ser un pacificador. Sin embargo, trastornaron el mundo, ¿no? Con el evangelio de la paz. No porque no les iba a traer conflictos, sino porque lo que Cristo gana primero es la paz con Dios, en cada uno de nosotros, ¿no? Ahí leemos estos dos textos que les dije, Romanos 5.1, ¿quién lo tiene? ¿Yo? Sí, dale. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Eso es lo que Cristo vino a lograr primeramente. Estábamos antes en paz con Dios. ¿Qué éramos? Dice, por naturaleza éramos ¿qué? Enemigos y éramos hijos incluso de ira, ¿sí? Sin embargo, Cristo logró que nosotros hoy estemos en paz con Dios, hermano. Y por eso en el lugar donde estás podés cerrar tus ojos, elevar una oración. No hay conflicto, no hay rechazo de parte de Dios porque ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Y esto es algo grandioso, hermoso, para alabar a Dios cada día. Colosenses 1.20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También, hermoso pasaje, ¿no? Ahora, esta es la primera paz que Cristo logra en la cruz. Es la paz que nosotros tenemos con Dios. Pero esa paz que Él nos da, porque después dice, mi paz os dejo, no como el mundo le da. Eso es lo segundo que tenemos que entender. ¿Encontramos paz en el mundo? Sí. El mundo da paz. Pero ¿cómo es la paz que el mundo da? Así, ¿no? Da un poco de paz, de tranquilidad, de sosiego quizá, así, de placer asociada. ¿Y cuánto dura? Nada. Muy poco, ¿sí? Pero la paz primero, la paz que podemos experimentar en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de los dolores, de las enfermedades y aún en medio de la persecución, es solo la paz que Cristo puede darle a nuestro corazón. Dice un texto, la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Acudir al Señor incluso con lágrimas en nuestro ojo, decir, Señor, necesito de ti. Y viene una paz, pero es todo el cuerpo, ¿no? Estabas temblando delante del Señor y respirás como si estuviese, no sé, mirando los glaciares, ¿viste? Que está con... Es inexplicable la paz que Cristo nos da al corazón y eso no lo encontramos en ningún lado. Por eso hay tanta búsqueda en el mundo de esta paz.
Hay tantas ideologías, filosofías y nuevas cosas que surgen, porque es el hombre buscando la paz, buscando la felicidad. Nosotros, por su gracia, la encontramos en Cristo Jesús. Y dice Romanos 15:13, ¿quién lo tiene ahí? Romanos 15:13, lo pone Luciana. Con esto terminamos, el tiempo pasó. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, seguir la paz, buscar la paz, ser pacificadores. Primero, ¿saben qué? Nuestro matrimonio. ¿Somos pacificadores en el matrimonio o la tenemos siempre que queremos ganar? Muchos, miren, los mayores conflictos matrimoniales, la culpa no es Satanás, ¿eh? Satanás mete ahí suma, ¿no? Pero ¿saben qué? El primer problema soy yo. Y las veces que he tenido conflictos, por la gracia de Dios tengo pocos con mi mujer, muy pocos, pero las veces que he tenido conflictos ha sido mi corazón de piedra, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos. En nuestra familia, si queremos paz, tenemos que ser realmente pacificadores. Tenemos que aceptar la paz de Cristo y procurar esa paz en mi esposa, con mis hijos. Porque es lo que Dios quiere, hermano, porque somos sus hijos. Y tenemos que mostrar esto en nuestra familia, en la congregación, en el lugar donde Él nos haya puesto. Tengo 2 videitos cortos. ¿Llego, Luciana? A ver. Sí. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Son cortos que dan risa y todo, pero a veces manifiestan también lo que pasa, ¿no? Lo que sucede en nuestra vida. El último concepto que queda con respecto a la paz, que ya hemos visto algo y conocemos mucho porque se habla mucho de esto, es también entender que hay un punto donde no hay que lograr la paz a cualquier precio. No se puede comprometer la verdad para lograr la paz. Y esto a veces ha pasado, y pasó también en iglesias que toleraban cosas y para que esté todo bien, para que no haya roces, rispideces, toleramos. El pecado ofende a Dios, desagrada a Dios. Entonces, si puede haber un conflicto para eliminar el pecado, y bueno, con la guía de Dios, pero hay que resolverlo, ¿sí? No es que hay que lograr la paz a cualquier precio, no. La verdad de Dios es primero que todas las cosas, ¿sí? Pero como dice su palabra, si depende de nosotros, estemos en paz. Y ¿saben qué, hermanos? Seamos los primeros en agachar la cabeza, ¿no? En ser humildes para que esto pueda pasar en nuestra familia y en nuestra congregación.